Buenos días, mi nombre es Ramiro Antelo Lorencio y en esta presentación en video voy a defender mi monografía que se trata sobre las torres de Hanói y las relaciones de recurrencia. Primeramente comenzaré definiendo lo que son las torres de Hanói, que bueno, es un juego matemático, rompecabezas o puzzle eh, inventado por lo que es el matemático francés Édouard Lucas en el año 1883. Este rompecabezas consiste en tener tres torres y un número determinado de discos en orden decreciente. El objetivo de este puzzle o rompecabezas es trasladar todos los discos de la torre inicial a la torre de destino, siendo tres reglas básicas. La primera dice que solo se puede mover un disco a la vez. La segunda es que solo se puede mover el disco superior de esa fila. Y por último es que no se puede colocar un disco de mayor diámetro sobre el de uno de menor. Ya pasando a lo que son las relaciones de recurrencia, las mismas son expresiones matemáticas que definen una secuencia a partir de uno o más términos anteriores. Básicamente es lo que permite describir el comportamiento de un problema dividiéndolo en versiones más simples de sí mismo. Uno de los ejemplos conocidos y estudiados de estas relaciones es, bueno, primero está lo que es la sucesión de Fibonacci y después tenemos lo que es el triángulo de Tartaglia o pirámide de Pascal. Ahora, ¿cómo se relacionan? Volviendo un poco a lo que son las torres, su resolución natural termina siendo una relación de recurrencia. En el análisis mismo de cómo se trasladan los discos de una torre a la otra, permite moldear un número mínimo de movimientos que se requieren para su solución, mediante una relación recursiva, lo que nos brinda una forma estructurada de estudiar la complejidad de este algoritmo. Ahora, pasando a lo que es el desarrollo y planteación del algoritmo recursivo, formalizaremos la relación entre estos dos temas. Primero comenzaremos definiendo una variable t sub n, que será el número mínimo de movimientos requeridos para resolver el problema con una n cantidad de discos. Ya yendo a lo que es la solución óptima, que es una estructura recursiva de tres pasos. Primero se trasladarán los n-1 discos superiores a la torre auxiliar, lo que tomaría una cantidad de t sub n-1 movimientos. Por segundo, trasladaremos lo que es el disco de mayor diámetro directamente a lo que es la torre de destino, que requerirá de un solo movimiento. Y por último, digamos ya el tercer paso, reubicaremos los n-1 discos desde la torre auxiliar hasta la torre de destino, utilizando otros t sub n-1 cantidad de movimientos. La suma de estas operaciones genera una relación de recurrencia tal que t sub n es igual a 2 por t sub n-1 más 1, con una condición inicial de t sub 1 igual a 1. Ahora, pasando a la resolución de la ecuación, primero comenzaremos aplicando lo que es el desarrollo iterativo, partiendo de la condición inicial de que t sub 1 es igual a 1. Acá podemos ver el desarrollo de las siguientes sucesiones, en este caso t sub 2 y t sub 3, cómo se hallan los valores reemplazando los valores de n, en este caso 2 y 3, en la ecuación general que vimos en la diapositiva anterior, para hallar los valores. Observando el desarrollo de estas sucesiones se puede ver un patrón, el cual es t sub n igual a 2 elevado a la n menos 1. Ahora pasamos a lo que es la demostración formal de todo este algoritmo, comenzando primero con la hipótesis inductiva. Primero suponiendo de que t sub k va a ser igual a 2 elevado a la k menos 1, para que k sea igual a n menos 1. Así, en el paso inductivo podemos aplicar esta suposición tal que podemos hacer el reemplazo de lo que es t sub n menos 1 para que quede reemplazado por 2 elevado a la n menos 1 menos 1 en la ecuación.
Resolviendo esta ecuación, resolviéndola, el resultado final nos va a quedar que t sub n va a ser igual a 2 elevado a la n menos 1, tal que igual en el patrón que observamos anteriormente en las sucesiones. Y esta ecuación final será nuestra solución cerrada. Usando como herramienta la complejidad computacional, esta misma nos dirá el crecimiento en cuestión del tiempo de ejecución de un algoritmo según aumenta el tamaño del problema. Pasando a materializar este modo teórico que venimos definiendo, lo trasladamos a código para reflejar la recurrencia del algoritmo recursivo en el lenguaje Python. Acá podemos ver, digamos, el ejemplo del código que tenemos en el lenguaje del algoritmo, donde primeramente se definen las variables. Tenemos primero la variable de n para definir la cantidad de discos con los que se van a trabajar, y después tenemos las variables de origen, destino y auxiliar, que van a ser las torres en cuestión en donde se van a mover los discos. Después vemos la primera condición de if, que bueno, sería de que si en el caso de que n sea igual a 1, únicamente lo que hace el programa es mover el disco 1 de la torre de origen a la torre de destino. Ya pasando a la otra condición de else, que sería si no se cumple la primera condición, que se cumpla la siguiente. Y bueno, acá se redefine, digamos, en el código lo que son las variables, y se va a redefinir que n menos 1 van a ser la cantidad de discos, digamos, con el que se trabajan, menos 1 para trasladarlo, digamos, que sería el primer paso. Después se reubica lo que son las variables de origen, auxiliar y destino, para que en el primer paso los discos superiores, digamos, se trasladen únicamente de la torre de origen a la torre auxiliar. Así después en el paso 2 se mueva el disco de mayor diámetro de la torre de origen a la torre de destino. Y en el paso 3 se redefine también de nuevo el orden de las variables de las torres, para que de la torre auxiliar se trasladen los discos a la torre de destino. Y eso sería más o menos lo que es el código. Después, al final se puede observar que la complejidad exponencial es de 0, de 2 a la n, que coincide exactamente con la ecuación de t sub n igual a 2 elevado a la n menos 1. Y valida que el modelo predice correctamente el costo computacional que se valía lo que es el código. Esta implementación refleja ineficientemente inherente para instancias grandes, tales que n sea mayor a 30, que es típica del problema de crecimiento exponencial. Las utilidades sobre el problema de las torres es frecuentemente utilizado para enseñar recursividad, pensamiento algorítmico y análisis de recurrencia. En lo que es la ingeniería en sistemas, nos permite comprender la importancia de identificar patrones, optimizar algoritmos y evaluar su eficiencia. Las aplicaciones que se pueden tener son tanto en los sistemas de backups, que el modelo de las torres es aplicable para planificar copias de seguridad que deben restaurarse en un cierto orden exacto. También en la optimización de procesos, de los cuales se aplican en tareas que requieren mover elementos bajo ciertas restricciones, como planificación o lógica. También en el análisis de algoritmos, en donde las relaciones de recurrencias permiten calcular la eficiencia de muchos algoritmos, como los de ordenamiento. En conclusión, el problema de las torres no solo es un ejercicio académico, sino que representa un modelo estructural de resolución de problemas aplicables a diversas situaciones reales. Su análisis nos permite desarrollar habilidades críticas para la programación, el diseño de algoritmos y la toma de decisiones bajo ciertas restricciones. En el ámbito académico, permite que los estudiantes se familiaricen con métodos formales de resolución de problemas y desarrollen una visión crítica respecto al comportamiento de los algoritmos frente a un aumento de datos. Ya en esta diapositiva pasamos ya a lo que es la bibliografía que ocupé para realizar esta investigación. Y nada, de esta forma termino mi presentación. Espero que haya sido de su agrado la defensa, y muchísimas gracias.